El devocional Manantial de Vida, con nuestra pastora Orfadenis Estrada. Qué alegría de nuevo estar en casa y poder llevar la palabra del Señor a tu vida, a tu familia y a tus hijos. El tema de hoy, la prosperidad familiar. Le invito para que estemos leyendo el Salmo 127. Y hoy esta palabra tiene un propósito. Y es que como familia, tú como padre, como mamita, tengas en cuenta a Dios en todo lo que estás haciendo, en lo que estás construyendo y edificando a favor de tus hijos. Quiero decirte que los hijos son una bendición de Dios. Él es el creador de la vida y Él es quien da a nuestros vientres esa bendición de tener hijos. Es un don maravilloso, precioso, que Dios nos lo ha concedido. Y quiero decirte que ninguna construcción será exitosa si dejamos a Dios por fuera. Por lo tanto, es importante que recibas esta palabra y te invito para que leamos el versículo 1 del Salmo 127. Dice así: si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. Como padres de familia somos llamados a edificar, a trabajar, a guardar nuestra familia. Nosotros somos esos guardianes. Y un guardián es, haz de cuenta, un vigilante. Tiene que estar despierto, tiene que permanecer alerta, porque si el guardián se duerme, se queda por allí encerrado, dormido, viene el ladrón y puede hacer daño al lugar donde está. De igual manera sucede con nuestros hijos, sucede con nuestra familia. Por eso nos dice el Señor que si Él, como nuestro Dios, no guarda nuestra casa, no guarda nuestra ciudad, en vano vela la guardia. Así es que no deje de trabajar, no abandone sus obligaciones como padre, como madre de familia. La edificación habla de cosas bien planeadas, bien elaboradas, bien hechas. Ejemplo, cuando tú y yo necesitamos construir una casa, en lo primero que tenemos que pensar es tener el terreno, tener la maquinaria, los arquitectos, los materiales, y algo muy fundamental en una casa bien construida y que aguante los pisos que tú quieras colocarle es que esa casa tenga buenos cimientos, tenga zapatas. Así mismo es nuestro hogar. Cuando nosotros como padres, desde el mismo vientre, aún desde muy temprano, comenzamos a enseñar a nuestros hijos y comenzamos nosotros como padres haciendo bien las cosas, dirigidos por Dios, todo va a ser diferente, todo va a ser en bendición. Es necesario, por eso el Señor nos está diciendo que si Él no edifica, en vano trabajan los edificadores. ¿De qué nos serviría a ti, a mí, tú como padre, trabajar tanto, pero si dejamos que ese regalo precioso de la familia se pierda, que nuestros hijos se pierdan? Él quiere ayudarnos como el dueño de la vida a levantar nuestra familia. Cuando se habla de la casa, estamos hablando de las cosas que glorifican a Dios. Él es el que edifica. Él sabe lo que tú y yo estamos haciendo. Dice la palabra: ante ti, Señor, están todos mis deseos. Todo lo sabes tú. Todos los secretos más guardados los conoce el Señor, dice el Salmo 38:9. Y David nos enseña, el rey David, en el Salmo también 139:16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Mira qué precioso. Dios nos está hablando que desde el mismo momento de la concepción de ese bebé, de ese hijo, ahí estuvo el Señor. Él vio todo, lo hizo todo. Todo fue formado perfecto. ¿Cómo pretendemos ahora nosotros continuar edificando una familia sin la ayuda del Señor? Es allí por eso donde Él dice: en vano trabajan los que edifican.
porque todo lo que la familia realizamos sin Dios será en vano. ¿Cuántos hogares han fracasado? ¿Cuántas vidas no han prosperado porque queremos hacer las cosas a nuestra voluntad, a nuestra manera, dejando que nuestros hijos hagan también a su voluntad? Ellos se perderían si nosotros como padres no nos preocupamos por ellos. Por eso es tan importante que tú y yo nos levantemos para edificar. Y dice la palabra de Dios en el 2 versículo: pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. Pierden el tiempo. Mire, de nada sirve que nos levantemos muy de mañana, nos vamos a trabajar y tal vez traigamos muchas cosas para nuestros hijos, pero no les estemos dando lo más importante, que es la palabra, enseñándoles los valores, enseñándoles el amor hacia Dios. Dice la palabra que perdemos el tiempo. Y tú y yo, ningún padre de familia quiere perder el tiempo. Nuestro anhelo es educar a nuestros hijos. Nuestro anhelo es hacerlo con ese esfuerzo. Obviamente ellos no pueden criarse por sí mismos. Necesitan ellos que haya una familia, unos padres que los eduquen, que los dirijan. Dice la palabra que nuestros hijos son como una flecha, y una flecha no puede lanzarse por ella sola. Necesita que alguien la lance, y es así, nuestros hijos necesitan de ese esfuerzo que se requiere de unos padres que los ayuden, que los levanten. De nada sirve, dice la palabra, que nos levantemos temprano si nosotros descuidamos nuestra familia. Y el versículo 3 dice: los hijos son la herencia que nos da el Señor. Los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. Es una herencia, dice la palabra, a nuestros hijos. Y la tendencia es que los padres creen que son dueños de sus hijos. Recuerda que es una herencia que Dios nos ha entregado a administrar, a cuidar, a levantar. Y un día tenemos que darle cuenta por esos hijos. Muchas veces los padres les permiten o no les permiten decidir libremente a sus hijos, sino que son ellos los que deciden aún qué estudio va a realizar siendo ya jóvenes. Pero hay momentos, hay ocasiones donde nosotros necesitamos sí guiarlos, aconsejarlos, formarlos, pero dejarlos a ellos también tomar sus propias decisiones para que puedan seguir adelante en la vida. En otras ocasiones, ¿cuántos padres escuchamos que abusan de sus hijos, que les privan de ser lo que deberían ser de acuerdo a sus dones, a sus talentos, de acuerdo a los deseos de ellos? Somos nosotros esos padres, esas personas que Dios ha llamado para que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos, podamos administrar de alguna manera sus vidas hasta que ellos puedan defenderse por sí solos. La Biblia dice que son herencia. Pero también dice el versículo 4 que los hijos de un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Imagínate tú esa herencia preciosa que Dios te ha dado. Cuando nos dice que son herencia, implica administrar bien la vida de nuestros hijos, como Dios lo haría. No somos dueños, somos administradores. Y cuando uno administra algo que le han entregado a cuidado de uno, uno tiene que dar cuentas. Y dice la palabra que como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y una saeta podemos decir que es una flecha, es como un proyectil. Y las flechas son para ser lanzadas sobre un blanco, no son para coleccionar. Tú y yo no tenemos hijos para coleccionar, para que se queden con nosotros, sino para que nosotros los guiemos desde niños, desde pequeños los orientemos, para que ellos crezcan y un día se irán, un día
volarán lejos para estudiar o para casarse, pero ellos se irán con esas bases firmes y sólidas. Nuestros hijos son como saetas en manos del valiente. La saeta cuenta con plumas para que una vez arrojada el arma conserve la dirección y vaya directo al blanco. Nuestros hijos no se desvíen y vayan directo al propósito de Dios, ese propósito que Dios tiene con tus hijos. ¿Cuántas madres y padres de familia anhelan? Como padre anhelamos lo mejor para nuestros hijos. Y el versículo 5 dice: qué afortunado es el hombre que llena su aljaba con flechas como esas. No será avergonzado por sus enemigos cuando trate con ellos en los tribunales. Y la aljaba es una caja, se la hacía de piel o de madera, y era una cajita donde se metía todas esas flechas, donde aquel hombre, aquella persona podía alcanzar esa flecha con facilidad y lanzarla. Y la Biblia dice: quien tiene muchos hijos, bien puede decir que tiene la bendición de Dios. Los hijos son bendición de Dios, por lo tanto es nuestro deber educarlos, enseñarles la palabra, llevarlos a los pies de Cristo. Y dice la palabra: no tendrá que avergonzarse cuando se defiende en público delante de sus enemigos. Los hijos son herencia de Dios. ¿Cuántos hijos tienes tú? Recuerda que ellos son una gran bendición para tu vida, de acuerdo a la forma como tú, como padre y como madre, les eduquen, les enseñen la palabra de Dios. Los hijos son una forma como Dios nos prospera. Si tienes hijos, ya eres próspero como padre, eres rico, eres bendecido con tus hijos, porque si ellos crecen en la voluntad de Dios y el apoyo de papá y mamá, esos hijos no te abandonarán, esos hijos serán tu bordón, serán tu apoyo hasta la vejez. Así es que este Salmo 127 nos enseña a depender de Dios. Bendice a tus hijos, porque los hijos son la herencia de Dios y la responsabilidad de nosotros es dar cuentas por esa herencia que nos han entregado. Y como padres, hoy nos está diciendo la palabra, les vamos a permitir que ellos lleguen muy lejos, quizá lugares donde tú y yo no hemos llegado. Y no nos olvidemos que ellos son flechas que debemos dejar salir. Tarde que temprano daremos cuentas por ellos. ¿Y qué le diremos a Dios? Nos presentaremos con esos hijos llenos de sabiduría, de consejo, llenos de tantas cosas bonitas que como padre les hemos enseñado, de valores. O podemos decir delante del Señor: no sé qué pasó, pero mi hijo se me salió de las manos. Aún estás a tiempo. Con el consejo, con la oración, con la voluntad de Dios, nuestros hijos son para grandes cosas. Dios te bendiga y te invito a que ores hoy en casa por tus hijos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como Manantial de Vida Samaniego. ¿Necesitas oración? Llámanos o escríbenos al 314-792-6971.